Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial. Yo soy Allbyte y este es el episodio número 19 de nuestro curso de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero. Ok, ya vimos bastante sobre el playlist, el mixer, el channel rack, pero pues dentro del mixer no hemos visto mucho sobre los efectos de las cosas que podemos hacer con los sonidos. Así que en este video vamos a hablar de uno de los procesos más fundamentales de la producción musical. Es súper básico poder conocer esto y eso es la ecualización. Ok, ¿qué es la ecualización? La ecualización es un método o un proceso a través del cual podemos nosotros bajar y subir el volumen de ciertas frecuencias en un sonido determinado. Vamos a verlo. Tengo aquí este pequeño loop. Y vamos a suponer que quiero modificar, por ejemplo, el sonido número 2. Ok, entonces supongamos que quiero también quitarle frecuencias bajas y darle un poco de presencia en las frecuencias altas. Muy bien, eso se hace con un ecualizador. Primero necesitamos entender rápidamente los dos tipos de ecualizador que son los más generales y los que vamos a encontrar. Muy bien, tengo entonces este y este. El que vemos aquí del lado izquierdo es lo que se conoce normalmente como un ecualizador gráfico. De hecho, aquí dice Graphic EQ. Y este de aquí de la derecha es un ecualizador paramétrico. ¿Cuáles son las diferencias? Ok, los dos pues alteran el volumen de ciertas frecuencias. Podemos subirlo, bajarlo. La gran diferencia entre los dos es que, por ejemplo, el ecualizador, pues si yo pongo a reproducir el sonido, yo puedo alterar alguna frecuencia en específico, pero las frecuencias ya están predeterminadas. Es decir, yo no puedo seleccionar alguna frecuencia exacta, sino que ya vienen frecuencias fijas y a esas frecuencias fijas son a las que yo les puedo subir y bajar el volumen. Vamos a hacer una pequeña curva nada más para que se note. Por ejemplo, ahí estamos pues resaltando las frecuencias agudas. Vamos a dejarlo en medio y podemos quitarle ahora frecuencias bajas. Podemos resaltar las frecuencias medias. Hay mucho que se puede hacer, pero bueno, en este tiene sus limitaciones. Como les digo, no hay una selección de frecuencias. Por ejemplo, esta es una barra que te dice más o menos en qué frecuencia estamos hablando. Y aquí arriba a la izquierda pueden ver el número de la banda, es decir, pues el número de control que tiene aquí. Por ejemplo, aquí tenemos un máximo de 31 bandas. Y por ejemplo, digamos esta corresponde, es la banda 12 y corresponde a una frecuencia de 254 Hz. Es la banda 12. La banda que le sigue es la 13 y son 320 Hz. Si nos damos cuenta, pues hay un rango de frecuencias entre una y otra. Y si por ejemplo yo quisiera atacar directamente algo intermedio, por ejemplo 280 Hz, no lo puedo hacer, porque no puedo seleccionar la frecuencia. Así que este es un ecualizador gráfico. Ahora, ¿cuál es el ecualizador paramétrico? ¿Qué controles tiene? En el ecualizador paramétrico tenemos muchos más controles, es pues mayor la libertad. Y lo que podemos hacer es seleccionar cuál es la frecuencia que queremos atacar con toda precisión. Podemos seleccionar aquí el volumen, más o menos. Por ejemplo, aquí está en esta otra. Aquí abajo hasta hay un indicador gráfico, más y menos. Y además un valor adicional es este, es el ancho. Por ejemplo, aquí yo me estoy colocando, vamos a decir, por ejemplo, vamos a ponerlo en 1000 Hz. Ahí están 1000 Hz. Y yo puedo decidir cuántas frecuencias o qué tan lejos alrededor de los 1000 Hz va a afectar. Por ejemplo, aquí el ancho es muy angosto. Básicamente estoy afectando solo los 1000 Hz. Pero si abro más el ancho,
Pues bueno, esta ganancia que yo le estoy dando también se está esparciendo hacia las frecuencias que están alrededor de 1000 Hz. Muy bien, entonces esos son los dos tipos de ecualizadores que más se utilizan. Hay por ahí algunos intermedios como los semiparamétricos. Hay ecualizadores gráficos que tienen menos bandas, hay otros que pueden tener más bandas. Pero vamos a ver en FL Studio el que más se utiliza. En FL Studio el mejor ecualizador que tiene debido a sus funciones y la flexibilidad es el que se conoce como el Parametric EQ número 2. Es esta ventana, la pueden agrandar. Y al ser un ecualizador paramétrico, pues tiene los mismos controles del que les acabo de mostrar. Tenemos este que nos sirve para ajustar a la ganancia. Tenemos también este que nos sirve para ajustar cuál frecuencia vamos a atacar. Y este para seleccionar el ancho. Con esto podemos hacer ajustes muy precisos. Ahora, este además de que se puede hacer más grande cuando tomamos aquí de la ventana y la movemos, pues tenemos también ayuda visual. Vamos a dar play. Y podemos ver estas líneas que aparecen aquí. Conforme más intenso sea el color, por ejemplo aquí se muestra intenso, aquí también, es donde hay mayor presencia de esas frecuencias. Y donde prácticamente no hay mucho color, o el color es muy bajo, es donde no hay frecuencias. Por ejemplo, de aquí más o menos para abajo no hay. Aquí en medio hay pocas. Aquí hay muchas. Aquí y aquí. Eso nos sirve pues para saber cuál es la frecuencia que está emitiendo ese sonido. Además, en la parte de aquí arriba tenemos pues una ayuda también para saber en qué rango estamos. Por ejemplo, las frecuencias que aparezcan más o menos desde aquí hasta acá. Ahí dice es bajo. De aquí hacia acá son subgraves. También, pues bueno, ya están aquí los demás, ¿no? Los medios, medios altos. Tenemos aquí también los más agudos. Y incluso en la parte de arriba podemos ver una comparación de cómo sería si estuviéramos hablando de octavas en un piano. C5, por ejemplo, es el intermedio. También si nosotros nos desplazamos el cursor, si se dan cuenta el cursor se ve diferente, en la parte de aquí arriba a la izquierda vamos a poder ver con exactitud cuál es la frecuencia en la que estamos señalando. Y aquí abajo, pues bueno, unos rangos mucho más grandes. Por ejemplo, aquí sería 500 y acá terminaría abajito de 1000, que también estamos hablando de los medios. Muy bien. Así que hay diferentes formas de ecualización. La que más se utiliza aquí en paramétrico es esta, que es la forma de campana, con la cual podemos reforzar. O podemos atenuar. Si quieren cambiar el ancho de banda directamente sin meternos aquí con el control, solamente pongan clic aquí sobre una de las bandas, mueven la rueda del mouse arriba y abajo y pueden cambiar el grosor. Lo toman dando clic izquierdo y ya lo pueden mover arriba y abajo. También tenemos aquí otro pequeño control, que esto también es algo del Parametric EQ número 2, con el cual podemos obtener ligeramente pues unas formas diferentes. Ese es el normal. Si yo le doy clic y lo muevo hacia arriba, tengo ahí esas otras opciones, o si lo muevo hacia abajo, puedo ver estas opciones. Aquí pues lo que se nota es que se vuelve como cuadrado, en lugar de que sea completamente puntiagudo o redondeado. Esto ya dependerá, pues, más o menos de qué frecuencias van a querer afectar. Esta es la forma de ecualización más común, pero también hay otras. Vamos a verlas. Si ustedes dan clic aquí donde está esta figura y lo desplazan arriba o abajo, pueden ver las otras opciones. Vamos a ir con el morado.
También, de hecho, lo pueden sobre uno de los círculos. Si ustedes dan clic derecho, pueden cambiar el tipo. Vamos a ver, por ejemplo, deshabilitado, pues es básicamente esta banda no existe. Pero bueno, vamos a moverlo otra vez. Otra vez clic derecho, tipo, y dice tipo paso banda. Lo que va a hacer es que yo voy a seleccionar una frecuencia y solamente ese rango de frecuencias, y dependiendo del ancho, es lo que va a dejar pasar. Todo lo demás lo va a eliminar. Esto es un tipo de ecualización y también nos va a servir para los siguientes videos cuando hablemos de filtros, porque los filtros tienen estas mismas formas. Ok, vamos a ver ahora, por ejemplo, este que dice paso alto. El paso alto lo que va a hacer es que a partir de la frecuencia que nosotros elijamos, va a dejar pasar pues las frecuencias altas, por eso se llama paso alto. Todo lo que esté arriba de esta frecuencia lo deja pasar. Lo que está debajo lo va a cortar. Aquí podemos, en lugar de cambiar el ancho, lo que va a hacer es resaltar las frecuencias alrededor del punto de corte, así se le llama. Y también podemos cambiar el orden. Pueden ver, se logran diferentes efectos. Por ejemplo, aunque la frecuencia aquí está, el corte es más suave. O si lo pongo en el otro orden, el corte es pues más marcado. Vamos a ver el otro tipo. Este es el tipo banda detenida o banda rechazada, que lo que va a hacer es que, a diferencia del paso banda, la frecuencia que yo elija no la va a dejar pasar y todo lo demás sí lo deja pasar. Ok, ¿qué otro tipo de ecualización tenemos? Está este que se llama low shelf. El low shelf es parecido a lo que habíamos visto del paso alto, solo que aquí a partir de cierta frecuencia va a haber una atenuación, pero no lo quita por completo. Pueden cambiar el ancho para que sea más suave, o aquí de esta forma con la rueda del mouse hacerlo también pues más brusco. Ahora existe el opuesto, que es el high shelf. Ahí está el high shelf. A partir de cierta frecuencia por arriba lo va a atenuar, pero no lo quita por completo. Y el otro tipo es el paso bajo, que es decir, a partir de la frecuencia que yo elija, lo que está debajo lo va a dejar pasar y lo que está por arriba lo va a cortar. Esa es la diferencia con los otros que dicen low shelf y high shelf. Los pasos, paso alto o paso bajo, lo corta por completo, desaparece. Y los low shelf solamente los atenúa, es decir, baja el volumen, pero no los quita por completo. Y bueno, este que dice picking es el de campana, que es el que vimos en un principio, que es la curva. Y bueno, esos son todos los tipos de ecualización que pueden ustedes utilizar. Bueno, aquí el orden es lo mismo que estamos viendo aquí arriba. Ya lo vimos, dependiendo del tipo de ecualización que estén seleccionando, es lo que va a aparecer. Si quieren, por ejemplo, estábamos hablando que aquí en la ayuda visual aparecen las octavas, pero si quisiéramos irnos directamente a una nota, porque cada nota musical tiene una frecuencia definida. Vamos a suponer, por ejemplo, que tengo aquí así esto. Y yo quiero ecualizarlo a una frecuencia en concreto, por ejemplo, do o la. Puedo dar clic derecho y aquí donde dice key, me aparecen las notas. Desde la sostenido, si, do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido. Por ejemplo, digamos que queremos do y aparte ya de elegir la nota nos va a decir en cuál octava. Por ejemplo, digamos que do de la quinta octava, es decir, central. Y ahí lo coloca. Ya para no moverme en la frecuencia, desde aquí selecciono qué tanto va a atenuar o qué tanto va a reforzar. Si yo quitara el resto de las notas y en algún otro sintetizador
pusiera la nota que le estoy pidiendo, es decir, C5. Si se dan cuenta, creo que estamos precisamente ahí en esa tonalidad. Esto nos sirve para cuando queremos ecualizar algún sonido y tratar alguna frecuencia en específica para que quede en la misma tonalidad del resto de los sonidos que estamos utilizando. Así que pues bueno, esto básicamente es la ecualización y el Parametric EQ número 2, que es el ecualizador que más se utiliza dentro de FL Studio. También cada uno de los canales del mezclador tiene su propio ecualizador, que es pues paramétrico. Solo que aquí no podemos elegir el tipo de curva. Simplemente esta es una curva de tipo, la de la izquierda es una low shelf, la de la derecha es high shelf y la de en medio es pico o campana. Y bueno, aquí están sus demás controles: la frecuencia, la amplitud o el volumen y el ancho de banda. Es por eso también que durante los videos de Mixer no entré a explicar mucho esto, porque estaba esperando hasta este episodio para darles todos los detalles. Así que pues ahora sí, eso sería todo en este pequeño episodio sobre la ecualización y ecualizadores. Espero que les haya gustado. No olviden ponerse a practicar, porque este es uno de los procesos más comunes y más utilizados dentro de la producción musical y obviamente dentro de FL Studio. Si tienen algún otro comentario, no duden en dejármelo aquí abajo en la sección de comentarios. También compartir, darle un like, activar las notificaciones para los próximos episodios. Todas mis redes sociales están en la descripción y nos vemos en la próxima.